recorrer juntos la actualidad. El presidente del Perú, el señor Martín Vizcarra, que si ustedes son memoriosos recordarán que no fue elegido presidente el año 2016. Quien fue elegido presidente fue el señor Kuczynski. Vizcarra era entonces el vicepresidente de Kuczynski. Pero cuando el Congreso investigó por corruptelas al presidente Kuczynski y lo obligó a renunciar, a dimitir, entonces Vizcarra reemplazó a Kuczynski como presidente constitucional del Perú. Hoy el señor Vizcarra ha cometido, creo yo, un grave error histórico. Ha anunciado el cierre del Congreso, ha disuelto el Congreso. Vizcarra sostiene que él cierra el Congreso en uso de las facultades, de las competencias que le otorga la Constitución. Él afirma que cerrar el Congreso peruano, donde por supuesto él no tenía mayoría, él y su partido no eran mayoría, dice que es un acto de absoluta pureza constitucional, pero sobre esto hay un debate más o menos áspero, ¿no? Hay algunos juristas que le dan la razón a Vizcarra y hay otros constitucionalistas que dicen que al cerrar el Congreso Vizcarra ha vulnerado la Constitución, ha incurrido en una infracción constitucional. El problema se había originado el mismo año 2016, cuando los peruanos eligieron a Kuczynski presidente. Kuczynski le ganó a la señora Keiko Fujimori por solo 40.000 votos, ¿no? O sea que le ganó por una diferencia minúscula. Pero en abril, unos pocos meses antes, los peruanos habían elegido a un Congreso. El Congreso peruano tiene 130 miembros. De esos 130 miembros, el partido de la señora Keiko Fujimori tenía 75 escaños. O sea, el partido de la señora Keiko Fujimori, que perdió la presidencia en la segunda vuelta, tenía amplia mayoría. Con 65 era mayoría y ella tenía 75. Desde entonces era solo predecible que el Congreso de amplia mayoría fujimorista y el presidente Kuczynski y luego el presidente Vizcarra cohabitarían con bastante hostilidad, y que aquella no sería una convivencia armoniosa. Ha sido una relación de acrimonia, de recelo, de crecientes inquinas y de dardos envenenados entre un Congreso ampliamente opositor y un presidente, primero Kuczynski y luego Vizcarra, hackeado por el Congreso, cuya agenda, la del presidente, no coincidía con el Congreso, cuyos tiempos y prioridades no coincidían con los del Congreso. De modo que había en el Perú, desde el año 2016 hasta entonces, estos 3 años y pico, una suerte de gobierno ejecutivo y una suerte de gobierno parlamentario o legislativo, ¿no? Ahora el Congreso está diseñado para eso. El Congreso está diseñado no para aplaudir al presidente, sino para contrapesar, para fiscalizar, para cuestionar y en ocasiones vetar las decisiones del presidente, ¿no? Pero se ve que al presidente esto no le resultaba satisfactorio o conveniente y por eso hoy, de esta manera y dando estas razones, a mi modo de ver altamente discutibles, anunció la disolución del Congreso peruano. Desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. Y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Bueno, es un asunto complejo, es un asunto que probablemente atañe más a los juristas, a los hombres de leyes, que a nosotros, los ciudadanos, no necesariamente familiarizados con el intrincado, enrevesado sistema constitucional o jurídico, ¿no? Pero insisto, Vizcarra, el presidente, está rodeado por gente que le asegura que cerrar el Congreso era un acto constitucional, plenamente constitucional. Sin embargo, hay un montón de juristas, constitucionalistas, hombres de leyes de prestigio que discrepan y que opinan que cerrar el Congreso es un acto reñido con la Constitución. Solo que hubiera esa discrepancia
me parece que era razón suficiente para no cerrar el Congreso, ¿no? Yo en los zapatos de Vizcarra no hubiera cerrado el Congreso. Incluso si yo hubiera estado persuadido de que era constitucional cerrarlo, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque es una experiencia traumática. Porque un presidente que cierra un Congreso opositor parece mandón, parece mandamás, parece autoritario. Un presidente que cierra un Congreso elegido limpiamente, elegido democráticamente, y donde hay una amplia mayoría opositora, pasa a integrar un club muy deshonroso en América Latina, muy oprobioso. Los uruguayos tuvieron en junio de 1973 al infausto Juan María Bordaberry, que con el apoyo de los militares cerró el Congreso. Tiempo después los militares le retiraron su apoyo. Bordaberry murió preso bajo arresto domiciliario, le dieron 30 años de prisión. Hay que tener cuidado con cerrar el Congreso. En abril de 1992, y yo vivía en Lima, el presidente peruano Fujimori, que había sido elegido democráticamente, como democráticamente fue elegido este señor Vizcarra como vicepresidente de Kuczynski, Fujimori cerró el Congreso peruano, con apoyo también de los militares. En aquella ocasión, una enorme mayoría de peruanos aplaudió al dictador Fujimori. A los peruanos les pareció fantástico que Fujimori cerrase el Congreso, porque el Parlamento no tenía una buena reputación, que es exactamente lo mismo que ocurre ahora en el Perú, 27 años después. Pero pasó el tiempo, decayó la popularidad de Fujimori, perdió el poder y ahora Fujimori está preso. Entre otras razones porque en aquella fecha infausta, abril de 1992, cerró el Congreso. Un Congreso que a él le resultaba díscolo o fastidioso y por eso lo clausuró. Un año después, en mayo de 1993, en Guatemala, un señor llamado Jorge Serrano Elías quiso imitar a Fujimori. En lugar del Fujimorazo dio el serranazo. ¿Los militares lo apoyaron? No, lo apoyaron solo una semana. De modo que una semana después los militares le dieron una patada a Jorge Serrano y se tuvo que ir a vivir en Panamá para no ir a la cárcel. Entonces, con esto quiero decir que lo que ha hecho Vizcarra hoy, al margen de que sea o no constitucional, y sobre esto hay un debate muy acalorado y muy encendido, con voces a favor y en contra, al margen de que sea constitucional, yo creo que es un error político y que Vizcarra pasará a la historia como un presidente que encontró argucias legales o que tomó atajos legales para cerrar a un Congreso que le resultaba irritante, urticante. Un Congreso donde él no tenía mayoría, la amplia mayoría, 75 de 130 eran fujimoristas. El partido de Vizcarra solo pudo elegir a 18 de 130. Y esos 18 además luego se pelearon y formaron no una sino dos y hasta tres bancadas. Entonces, desde el punto de vista político y en un país que ha sufrido tantos traumas institucionales últimamente como el Perú, donde hay dictadores presos y presidentes presos y presidentes que se han pegado un tiro para no ir a la cárcel, a mí me parece que cerrar el Congreso es otra experiencia institucionalmente traumática que el Perú podría haberse ahorrado si Vizcarra hubiera tenido un poco menos de impaciencia y un poco más de sabiduría política. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Bueno, él dice que es constitucional, otra gente dice que no. Y yo conozco a gente muy inteligente que dice que no es constitucional y que él ha vulnerado la Constitución y que tarde o temprano va a terminar preso. Entonces, se ha puesto en un lugar altamente riesgoso hoy el señor presidente Vizcarra. Yo no se lo hubiera aconsejado.
Hoy apareció en el diario La Tercera de Santiago de Chile una entrevista a 2 páginas conmigo. Y cuando me preguntaron por Vizcarra dije, y esta entrevista me la hicieron la semana pasada en Chile, sé que hay gente que le susurra al oído que tiene que cerrar el Congreso. Y yo le sugiero que no lo haga. Sería un grave error político, subrayo político, al margen de la Constitución. Yo no soy un constitucionalista. Cuando yo estaba en la universidad estudiando leyes en Lima, había otra Constitución. Esto ocurre en nuestros países, ¿no? Tú estudias una Constitución, luego viene un señor llamado Fujimori, da un golpe de Estado y escriben otra Constitución a su medida, y la Constitución que tú te aprendiste ya no vale nada. Es lo que me pasó a mí. Entonces, hay que tener cuidado con cambiar de constituciones como si fueran camisas transpiradas, y hay que tener cuidado con cerrar congresos con amplia mayoría opositora que te resultan irritantes. Por ejemplo, al señor Trump, el Congreso actual seguramente le resulta un fastidio, una piedra en el zapato, porque es un Congreso en la Cámara de Representantes que tiene amplia mayoría demócrata. Es un Congreso que lo quieren enjuiciar políticamente por haber cometido actos de felonía y de abuso de poder. Es un Congreso que, por lo menos en la Cámara de Representantes, quizá no en el Senado, lo quiere destituir o quiere avanzar en una investigación destinada a ello. Y por supuesto a Trump ese Congreso le parecerá horrible, deplorable, integrado por gente ruin, abyecta, ¿no? Y si pudiera lo cerraría también. O sea, en las democracias más saludables, y esto parece no entenderlo el señor Vizcarra, el Congreso no tiene por qué llevarse bien con el presidente. Si el Congreso se lleva mal o muy mal o fatal con el presidente, es porque hay una democracia. Del mismo modo que la prensa tampoco tiene que llevarse bien con el presidente. Cuando hay una prensa que critica, que cuestiona, ¿ah?, que revisa lo que está debajo de la alfombra, que incrimina al presidente, es porque hay una democracia, es porque hay una sociedad libre. Entonces, parece que el presidente cuando cierra el Congreso, ahora el presidente dice, ahora los peruanos podrán decidir quién tenía razón, si el gobierno, o sea él, o si la mayoría fujimorista a la que él ha callado en el Congreso opositor. Las leyes, la Constitución le exigen ahora al presidente llamar a unas elecciones para un nuevo Congreso en los próximos 4 meses. Si las encuestas no mienten, y yo creo que son fiables, una enorme mayoría de peruanos hoy está aplaudiendo lo que ha hecho Vizcarra. O sea, que yo estoy en minoría, como siempre, ¿no? A mí me gusta estar en minoría. Estoy en la honrosa minoría. Yo creo que se ha equivocado. Y a pesar de que 7 u 8 de cada 10 peruanos aplaudan fragorosamente a Vizcarra por haber cerrado el Congreso, eso me recuerda que lo mismo ocurrió en abril de 1992 con Fujimori. Pasará el tiempo y esos que ahora aplauden a Vizcarra quizás no lo van a seguir aplaudiendo. Y quizá al cabo de unos años dirán lo que hizo Vizcarra estaba reñido con las leyes. Y si no con las leyes, estaba divorciado con la idea de contrapeso, de equilibrio de poderes que anida en toda sociedad libre democrática, ¿no? Bueno, Vizcarra dice que lo que él ha hecho es profundamente democrático y constitucional porque ahora el pueblo va a poder elegir un nuevo Congreso. Yo creo que se ha equivocado. La disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. Bueno, téngase en cuenta que, y subrayo esto, ¿no? Vizcarra es presidente del Perú ahora mismo, no porque los peruanos lo eligieran presidente, porque él no fue candidato presidencial, no. Es presidente del Perú porque el Congreso, con amplia mayoría opositora, fujimorista, forzó a Kuczynski a renunciar. Si Kuczynski no dimitía, el Congreso lo iba a destituir. Con toda razón, además, y en absoluta justicia, porque Kuczynski había incurrido en actos muy groseros de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, había recibido 4 o 5 millones de dólares de Odebrecht. Si Kuczynski renunció igual que Nixon. Si no dimitía, el Congreso lo iba a destituir. Entonces ya había una relación agria, crecientemente recelosa y desconfiada y hostil
entre Kuczynski y el Congreso, y luego entre Vizcarra y el Congreso. Pero nadie tiene que disolver al otro, son poderes públicos independientes, ¿no? Y por mucho que Vizcarra encuentre en este artículo de la Constitución y en este otro artículo de la Constitución tal o cual previsión o recaudo, o leguleyada o tinterillada que le permita a él justificar por qué cierra el Congreso, lo cierto es que él hoy ha cerrado, ha guillotinado a un Congreso que fue elegido limpiamente por el pueblo en la misma elección en que fue elegido el señor Kuczynski y él como vicepresidente. Entonces era un Congreso que tenía una legitimidad de origen incuestionable. Ahora, ¿era un Congreso integrado por gente brillante? No. ¿Era un Congreso integrado por gente virtuosa? Tampoco. ¿Era un Congreso mediocre? Sí. Altamente mediocre. ¿Era un Congreso bochornoso? Sí, sí. Profundamente vergonzoso, sí. Pero es el Congreso que eligió el pueblo. ¿Qué nos hará creer que si hay una nueva elección al Congreso peruano en los próximos 4 meses van a elegir a 130 sabios virtuosos? ¿Va a ocurrir eso? No. Van a elegir a otro gobierno más o menos mediocre, más o menos deplorable, más o menos vergonzoso. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que ha hecho el señor Vizcarra hoy, a mí me parece que es un serio error de cálculo y un grave error histórico, pero él dice que ha hecho historia. No sé. Yo creo que si pasa la historia, pasará la historia como un señor que creó un clima de entrampamiento y de hostilidad con el Congreso y luego lo cerró. Será recordado como el señor que cerró el Congreso. Yo preferiría que no me recordaran así. Pueblo peruano, estamos haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones. Y cuando lo hagan, espero que entiendan la magnitud de esta lucha que hoy libramos contra uno de los males endémicos que tanto daño ha hecho a nuestro país y que no le ha permitido crecer como se merece y como nos lo merecen todos los peruanos. Bueno, no sabe hablar tampoco, ¿no? Porque como nos lo merecen, no. Tendría que haber dicho como nos lo merecemos, ¿no? Porque él también es peruano, o sea que no sabe hablar a pesar de que está leyendo un papelito arrugado. Todo se ve un poco atropellado, todo se ve un poco chapucero, todo se ve un poco informal, léase bananero, ¿no? Todo se ve tercer mundo, francamente, ¿no? A mí me da vergüenza como peruano. De un presidente que invoca la Constitución para cerrar un Congreso donde no tiene mayoría y donde tiene unos poquísimos, ínfimos representantes parlamentarios que lo defienden. Entonces, y eso de decir que las próximas generaciones lo van a recordar a él en un tono egregio, como un estadista admirable y como un demócrata probo, oiga, me parece que está usted levemente envanecido, señor Vizcarra. Las próximas generaciones no lo van a recordar a usted ni a mí. No van a recordar a Kuczynski ni a Keiko Fujimori. No van a recordar a Fujimori tampoco. Las próximas generaciones, y una generación de C. Ortega y Gasset se cuenta cada 15 años, van a estar viendo Netflix, HBO Go, Amazon Prime, eso. Ni siquiera van a estar leyendo a Faulkner, a Hemingway, no. A Vargas Llosa, a García Márquez, no. Que usted diga que las próximas generaciones lo van a recordar como un estadista de gran sabiduría y clarividencia, es como que yo diga que las próximas generaciones me van a recordar como un escritor. No nos engañemos, señor Vizcarra. Seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre a dar la lucha por el Perú. Muchas gracias. Bueno, y las 3 banderas, con una bastaba, ¿no? Yo termino pensando que a veces el mejor gobierno es el que no hace nada o el que hace poquito, ¿no? El mejor gobierno es un gobierno acotado. Sí. Esta tentación de pasar a la historia es peligrosísima. Seas de izquierda, de derecha. Quiero pasar a la historia. Entonces, como quieres pasar a la historia y como percibes que tu vida es insignificante y gris, ¿no es cierto? Dices, bueno, ¿qué hacemos para pasar a la historia? Cerramos el Congreso. Nos lo pide el pueblo. Vamos a cerrar el Congreso. Y yo demuestro que soy un líder, que no me tiembla el pulso,
que tengo agallas, que los tengo bien puestos. Será el Congreso. Ahora va a ocurrir que los congresistas no van a querer salir del Congreso, porque lógicamente van a decir que el presidente Vizcarra ha dado un golpe. Entonces van a tener que llegar los militares a sacarlos aporreándolos, a palos. Y entonces, de nuevo, es una imagen triste y un poco bananera, ¿no? Tener que convocar a los agentes del orden, a la gendarmería, para que saquen a empellones del Congreso peruano a los representantes que fueron elegidos por el pueblo. ¿Se equivocó el pueblo? Yo no sé si se equivocó, pero el pueblo los eligió. Y si se equivocó hay que esperar el siguiente turno, que es, pasan 5 años y eligen un nuevo Congreso. Pero no, el señor Vizcarra quiere pasar a la historia. Y yo no sé si va a pasar a la historia de los grandes presidentes o a la pequeña, triste historia, a la historia infame, a la historia ignominiosa de presidentes que no entendieron cuáles son las reglas del juego de la democracia. Y aquí estoy hablando como ciudadano, no como constitucionalista, que no soy ni quiero ser, no como abogado que estudié pero no quise ser. Estoy hablando como ciudadano, nada más, nada más. Tampoco como escritor ni como analista, como ciudadano. Pase en el Perú, pase en Colombia, pase en Chile, pase en Argentina. Un presidente que cierra un Congreso opositor diciendo la Constitución lo bendice, creo yo, se equivoca.